Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido entre nosotros. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. En este día domingo, la alegría, la experiencia con el resucitado, que nos llena de bendiciones, de ese sentido de la vida, de poder entender la voluntad de Dios y dar pasos firmes en la fe, que nos permite ver la gloria de Dios. Escuchemos con gran alegría este santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, querían ver un espíritu, pero les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos, los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Después le dijo: estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender este bello texto. Ver cómo se manifiesta el resucitado a los apóstoles. El de vencer el miedo. El de poder comprender la misión a la que han sido llamados para extender el reino de los cielos. Esta buena noticia, que el Hijo de Dios, que se entregó por amor en la cruz, ha resucitado. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida, para comprender estas bellas palabras que nos llenan de alegría el corazón, esa experiencia con el resucitado, que nos hacen comprender su grande regalo de amor, de misericordia. Bendito sea el Señor, porque Dios está con nosotros. Y así como también se extendió el reino de los cielos a todo el mundo, sigamos nosotros meditando este gran regalo de la palabra, animándonos unos a otros para ver los grandes regalos del amor de Dios, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto algo bien interesante, y es poder comprender cómo los discípulos que iban a Emaús vivieron esa experiencia con el resucitado cuando les explicaba las Escrituras, cuando lo reconocieron al partir el pan, en la acción de gracia, la Eucaristía. Ellos no se quedan allí, sino que van rápido donde sus hermanos a contar esta experiencia maravillosa a los apóstoles. Pero en ese momento, cuando hay ese contar, veremos cómo se acercará el Señor Jesús y le dará la paz con ustedes. Ellos no sabían cómo actuar, sobresaltados, asustados. Pero el Señor los cuestiona a través de preguntas. ¿Por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Y le muestra sus manos, sus pies, su costado. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos. Pero sentían alegría, pero todavía como que algunos dudaban. Algo muy bonito es que el Señor pide comer, y se darán cuenta que ahí está el Maestro, que está el Señor. Que no duden. Y después veremos cómo estas instrucciones a los apóstoles, de cómo Él decía que tenía que vivir esto para poder también hacer la voluntad del Padre, que se cumplieran las Escrituras, así en la ley de Moisés, de los profetas y en los salmos. Se les abrió sus inteligencias, pudieron comprender el mensaje del Señor. Que el Cristo debía padecer, pero resucitaría. Y así se predicaría también ese mensaje de salvación, de esa resurrección del Señor. Para ello hemos nacido, para predicar ese mensaje de salvación, para entender cuánto nos ama Dios. Y nuestra vida se transforma. Porque los apóstoles son testigos de ese gran regalo de la resurrección. Nosotros también vimos esa experiencia con el resucitado. Esa experiencia de amor, de misericordia, de paz, de alegría, de gozo. Porque es el amor de los amores que entrega la vida por sus amigos. Y la sigue entregando por ti y por mí. Para que podamos entender este mensaje de salvación. Comprender cuánto nos ama Dios. Por eso vemos en la primera lectura cómo San Pedro recuerda al pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres,
ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregaste y rechazasteis ante Pilato. Una realidad donde maltrataron al santo, al justo, donde le quitaron la vida, pero algo muy hermoso fue que resucitó. Resucitó entre los muertos. Y San Pedro habla de ese testimonio. Qué importante es ver que el Señor nos llama al arrepentimiento, a la conversión, a entender ese propósito del amor de Dios, para que así se borren los pecados, para que entendamos a la misión a la que hemos sido llamados, a ayudar a aquellos que están en la oscuridad, en la confusión, en la tristeza, en un camino lleno de ambición, de placeres que llevan a la tristeza, a la frustración, donde quizás hay personas que pierden el sentido de la vida y la desesperación los lleva ¿a qué? A atentar contra su propia vida. Por eso, qué importante es el mensaje del Hijo de Dios, del resucitado. Porque cuando comprendemos el amor de Dios, pues así como el salmista nos dirá, haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Y veremos esas experiencias tan maravillosas a través del Nuevo Testamento, de esta experiencia de los Hechos de los Apóstoles, donde los mismos ellos viven grandes bendiciones con el resucitado, que van dejando huella en cada persona que está con ellos, y cómo sienten esa alegría de recibir ese mensaje de salvación. Así también es importante que nosotros entendamos que Dios nos ama y que a través de la primera carta del apóstol San Juan nos invita a dejar el pecado, lo que mancha, lo que destruye, lo que desprestigia a la humanidad. Miremos cómo el diablo seduce y cómo lleva a la perdición, a la oscuridad. Por eso te invito a entregar tu vida al Señor y comenzarás a quitar esa ceguera espiritual, a transformar tu vida, a arrepentirte por tus pecados, venir a la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación, a comenzar a vivir esa vida espiritual que nos hace entender esos grandes regalos del amor de Dios. Y por eso, ¿cómo sabemos nosotros que realmente estamos viviendo la voluntad de Dios? Porque lo conocemos y guardamos sus mandamientos, que nos llevan a la vida, a ese proyecto del amor de Dios, a sumergirnos en la gracia y ser servidores para extender ese regalo del amor de Dios a nuestros hermanos. Ahora nos unimos a través de la oración, con esa fe y esa confianza, de esas grandes bendiciones que Dios nos da, de esa experiencia con el resucitado, que no estamos solos, que podamos comprender estos misterios del amor de Dios a través de la oración, vivir la paz, la alegría, las bendiciones de Dios que se manifiestan a la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Señor, te damos gracias por esta experiencia de amor, de bendición, de alegría, de gozo, que nos das a través de las palabras de tu Hijo Jesús. Qué hermoso es poder contemplar sus maravillas, que nos ayuda a vencer esos miedos. Somos de Dios y el Espíritu Santo nos guiará
para tener esas palabras indicadas y dar testimonio del resucitar. La respuesta de Dios para la humanidad, aquellos que están en el error, en la confusión, en el ateísmo, el de no creer, el de dudar. Oramos por ustedes, porque Dios hace cosas grandes y maravillosas. Y llegará el momento de creer, de abrir su corazón a Dios para transformar sus vidas. Porque estamos convencidos cuánto nos ama Dios, que llega nuestra propia historia a sanar nuestras heridas o aquella situación difícil que viviste. Abrió tu corazón al regalo de la fe. No dudes del amor de Dios. Él hace milagros, prodigios, pero sobre todo, quiere nuestro corazón, que nos lleva a transformar nuestras vidas, a entender el llamado que Dios nos hace para ser servidores del amor de Dios para nuestros hermanos. Vivir esa alegría, esa libertad, ese gozo, para ver grandes regalos del amor de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te invito a escribir en los comentarios esta hermosa frase, ese buen consejo a través del Salmo 37, verso 8. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, te lleva a cometer errores. Si vivimos la experiencia de resucitar, Él nos dará la paz, nos hará comprender esos momentos difíciles, pero confiando en que veremos la gloria de Dios. Feliz día domingo, día del Señor. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.